Los chilenos han sabido poner en segundo plano los resentimientos para construir un país próspero y democrático. Hace poco fuimos testigos de la madurez y la civilidad de su sistema político y de sus políticos. Reiteramos nuestra solidaridad ahora que vive Chile momentos dolorosos. Quisiera agradecer nuevamente a nuestros distinguidos invitados de honor del día de hoy por esta interesante exposición de la visión de sus países, como lo mencionamos anteriormente. Es cierto que cada país tenemos diferentes escalas, pero también muchos problemas comunes. México puede aprender de ustedes y los mexicanos nos sentimos contentos con su presencia en nuestro país. Esperamos que nuestra confederación sea un puente más para estrechar las relaciones comerciales y sociales entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Paso ahora a dar una breve lectura a los currículums de nuestros invitados, pidiéndole una disculpa a ellos por hacerlo tan breve en aras del tiempo. El señor embajador de Brasil es egresado de la Facultad de Economía en la Universidad del Estado de Guanabara, Brasil. Ha cursado la maestría en Economía, asimismo, en la Universidad de Ottawa, Canadá. También la licenciatura en Administración Pública. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Contables y Administración y Economía en la Universidad de Brasilia. Cursó su carrera diplomática en el Instituto Río Branco, en Brasil, y ha sido anteriormente a su cargo de embajador en México, embajador alterno en la Delegación Permanente de Brasil en Ginebra. Bienvenido, señor embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias, quería agradecer a mi tocayo, Sergio, a toda la presencia de todos ustedes, a Coparmex, por darme la oportunidad de hablar un poco sobre la trayectoria de Brasil y voy a hablar también un poco sobre el proceso que llevó al inicio, al anuncio formal de trabajos entre Brasil y México para un acuerdo estratégico de integración económica. Entonces voy a focalizar esos dos puntos, primero la trayectoria de Brasil, después la cuestión del acuerdo. Bien, lo que sucede hoy en Brasil, una economía pujante y un sistema político estable, democrático, consolidado y una presencia internacional más fuerte, es resultado, yo creo que de dos palabras. La primera palabra sería reformas y la segunda palabra sería continuidad. Las reformas se inician de una forma muy sólida en la mitad de los años 90, cuando el presidente Cardoso aún no era presidente, era ministro de Finanzas. En julio de 1994 lanza el Plan Real. El Plan Real fue un plan de estabilización de la economía brasileña, una economía que tenía una tradición de 4 décadas, 40 años de inflación excesivamente alta. Uno solo ejemplo, un año antes del Plan Real, o sea, en el año 1993, la economía brasileña tuvo una tasa de inflación más del 2.700%. 5 años después, 1998, en consecuencia del Plan Real, la tasa de inflación era de 1.7%. Entonces, bien, el Plan Real fue la gran reforma lanzada en la mitad de los años 90 y tenía 3 elementos básicos. Un elemento que era el cambio flotante,
el otro elemento que eran las metas de inflación y el tercer elemento que era el equilibrio fiscal. Entonces, ese tripé del Plan Real fue obedecido, fue seguido, fue la base de todo el proceso de desarrollo que tuvo Brasil durante el final de la década del 90 y durante los dos mandatos de Cardoso, 4 años cada uno, y los 2 mandatos del presidente Lula. Además de la estabilidad económica, se dio inicio en los años 90 también a un proceso de políticas sociales en el área de salud, de educación. Se incrementó el porcentaje de niños que iban a la escuela, que al comienzo de los años 90 era alrededor del 80%, y al final de los años 90 ya era 97%. Entonces, esas reformas importantes en salud, en educación, en privatización de empresas estatales. Nosotros privatizamos en la mitad de los años 90 la empresa Vale de Río Doce, que eso es la más grande empresa exportadora de minerio de hierro en el mundo. Privatizamos Embraer, que es hoy la más grande empresa, junto con Bombardier de Canadá, la más grande empresa en aviación regional. Y privatizamos el sector de telecomunicaciones, que tiene la importante participación de Telmex, que tiene alrededor del 30% del mercado brasileño de telecomunicaciones. Y entonces ese proceso de reforma que se inició durante el gobierno de presidente Cardoso, él tuvo una continuidad y se aprofundó durante el gobierno del presidente Lula, que inició su primer mandato. Cardoso estuvo del 95 a 2002, y Lula empezó en 2002 y ahora va a terminar su mandato en 2011. En enero de 2011 ya tendremos otro presidente. Y lo bueno de lo que pasó en Brasil en los últimos años es que, además de ese proceso de reforma importante, hubo un proceso de continuidad. Y el presidente Lula mantuvo las directrices básicas de la política macroeconómica del presidente Cardoso. Eso garantizó un aporte muy importante de capitales extranjeros a Brasil. Hace 2 años tuvimos 34 mil millones de dólares, ¿no?, en el año 2008 de inversiones extranjeras en Brasil, que fue y tasas importantes de crecimiento económico. Durante los mandatos del presidente Lula hubo un crecimiento muy importante en la economía internacional, y Brasil pudo no solo acompañar, sino también beneficiarse mucho de ese crecimiento de la economía internacional. Entonces hubo tasas de crecimiento económico anuales de 5.5%. El año de 2008, antes de la crisis, nosotros tuvimos un crecimiento económico de 5.5%, y durante la crisis Brasil fue poco afectado por la crisis. Nosotros en el año 2009, el año pasado, no tuvimos 0.5% de crecimiento, o sea, fue todavía un crecimiento positivo, pero muy, muy bajo.